Algunas cuestiones sobre lo que ha salido. No sé cuántos de los que estáis aquí habéis publicado en el New England Journal of Medicine. ¿Queréis levantar la mano? ¡Yeah! Siempre hay quien sí, ¿no? Es broma. Ya me lo he creído. Mercedes y yo sí, y en 2 cartas. Una carta, la más antigua, tú pones New England y pones Juan Gervas, es sobre un problema que yo aconsejaría como conclusión de la jornada que se examinara desde el punto de vista ético. El que acaba de comentar Pascual del abandono de los pacientes como si fueran guantes de un solo uso, o yo diría papel higiénico, después de utilizarlo. No puede ser que un programa termine bruscamente sin que se den explicaciones exhaustivas y convincentes a los pacientes, a los familiares y a los profesionales. Esa es una cuestión de ética y nos lo publicó el New England a propósito de un ensayo clínico con ancianos, que terminó bruscamente después de terminar el ensayo clínico. Y los ancianos que estaban en el ensayo clínico, ¿después qué? No, esto es un coitus interruptus, usted ya se corre sola. Sugiero que se estudie ese caso desde el punto de vista de la ética por los organismos competentes de Cataluña, que los hay. La segunda sugerencia muy práctica es que no se puede implantar un nuevo sistema sin lo que se llama análisis de tarea, que a lo mejor está hecho, ¿eh? Análisis de tarea es que alguien se sienta a tu lado con un cronómetro. Esto se hace en todas las industrias, ¿eh? En la industria automovilística, en todas las industrias se cambia la cadena y alguien se pone con un cronómetro a ver qué demonios pasa con los tiempos, sin que haya un análisis previo de qué significa la introducción del MACA, PPC, CPP, de manera que todo el mundo sepa que introducirlo significa que voy a recorrer con el botón 1 kilómetro más al día. Julio Bonis hizo un programa para calcular cuántos kilómetros se recorren con el ratón al día, ¿eh? O sea que no estoy exagerando. Es una propuesta muy concreta. Si no lo tienen hecho, que lo hagan. Y que lo hagan con asesoramiento, no lo encarguen a una empresa de Estados Unidos que compre 10 millones de euros. Se lo haga al FOCA, que por 1 millón se lo hace, yo creo. O sea que... No, es muy importante el análisis de tareas, ¿eh? ¿Qué implica para el profesional la introducción de los programas? Y puesto que lo quieren hacer y lo hacen con buena intención, pues estoy seguro que están siguiendo haciendo. Tercera cuestión muy práctica también. En España, por definición, faltan enfermeras. O sea, yo soy de los críticos de las enfermeras, porque no hacen lo que los pacientes necesitan. Pero con estos programas menos. No podemos sustraer a una sola enfermera de trabajo clínico. España no se lo puede permitir, y el país que va a ser independiente, menos. Así que hay que calcular cuánto trabajo clínico va a sustraer este nuevo programa. Y es intolerable. Faltan enfermeras. Faltan enfermeras clínicas. Así que, esas son 3 propuestas, pero quiero 2 comentarios, si puedo, quiero decir que estoy abusando. 2 comentarios, uno es sobre lo que es enfermedad crónica, porque hay enfermedades crónicas muy puñeteras. ¿Aquí alguien tiene esclerosis en placa? Que no le dé vergüenza, no, esto no es una sífilis. Digo. Esclerosis en placa. ¿Esclerosis en placa es una enfermedad crónica o no es crónica? Porque va a brotes. Pero cuando no, yo ahora tengo enfermedades crónicas, tengo esclerosis en placa, pero no se me nota, mira qué bien estoy. Bueno, se nota y tiene repercusión social. Así que si yo soy una chavala de 35 años que estoy pensando en adoptar niños y tengo todos los papeles resueltos y tengo la primera crisis de esclerosis en placa, pierdo la oportunidad para el resto de mi vida de adoptar niños. Es que es sobre el que giraba mi proyecto de vida. Caramba, ¿eso está puesto en algún sitio en el MACA? ¿Eso, lo que ha significado para esa persona? Un punto. Las enfermedades crónicas son puñeteras en lo que significan para los pacientes, a veces en dimensiones que no podemos imaginar. Y segundo punto, no vamos a pensar aquí que las familias estamos desunidas respecto a los problemas. Quiero decir que la concentración de problemas en las familias está muy por encima del azar. El ejemplo que pongo en el texto, lo repito, son las familias que están en la cárcel. Hay familias que están en la cárcel. Vosotros probablemente pertenecéis a familias que no están en las cárceles, entre otras cosas porque estáis aquí, claro. Pero hay familias que están en la cárcel. Están en la cárcel por delitos menores, claro. Si fueran narcotraficantes, en barcos estarían libres. Pero estos no son narcotraficantes, estos son imbéciles, que trafican con cosas pequeñas, claro.
Están en la cárcel por narcotraficantes, están en la cárcel por pequeñas agresiones, están en la cárcel por robar, están en la cárcel con tuberculosis, están en la cárcel con depresión, están en la cárcel con drogadicción, están en la cárcel con esquizofrenia. Y son familias. ¿Eso lo contempla cualquiera de los programas que se están introduciendo de crónicos? Que la enfermedad crónica se distribuye en contra del azar, de manera que hay que salvar y saltar que unas están influyendo en otras. Porque claro, cuando mi madre va a la cárcel, mi vida cambia mucho. Aunque yo no vaya a la cárcel. Eso tiene que... Porque yo soy esquizofrénico, ¿eh? Entonces la estancia en la cárcel de mi madre trastoca completamente. Así que es muy importante ponerlo en social. Por cierto, enhorabuena, Roser, porque teníais el Z. Sí, tenías Z utilizado. Hay Z que yo creo que produce alergia a la gente. El capítulo Z es una cosa que da vómitos. Termino comunicando con vosotros un peligro, ¿eh? Y es que aquí hay gente extraña. Claro, sí. Por ejemplo, hay un especialista de endocrino. Anda, levántate, no te dé miedo. Quiere decir que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Porque si se habla de diabetes y de amputaciones, que yo no sabía que él estaba, si no, no lo hubiera dicho. Em dic Antoni Agustí, soc metge d'assistència primària a l'àrea bàsica d'Olot. Fa 10 anys vaig començar una etapa no gens brillant del món de la gestió i per tant em sento corresponsable d'algun dels programes PISAs d'aquests que ha mencionat en Pasqual. Compartíem a més la mateixa gerència i fa 6 anys vaig retornar a l'assistència i probablement per prescripció facultativa no he tornat a entrar a mai d'aquestes classificacions que surten això, aquests llibres, aquests gràfics, i és més, quan hi ha alguna sessió en la que es plantejarà aquest tema a l'àrea bàsica, surt un domicili i no hi vaig. Jo crec que, almenys a mi sempre, una de les coses que he après de petit és que diu, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Me parece que és així, no, Juan? Doncs jo crec que ho podríem començar a aplicar. Jo ho vaig introduir en el debat perquè jo penso que hem d'avançar una mica, si no és interessant participar en debats i fins i tot presencials, evidentment, però s'ha de prendre algun tipus de decisió inicialment individual i després a nivell d'equip i dir no a una sèrie de coses. És a dir, escolta, aquestes classificacions que fotin el que vulguin. Jo, com que continuo amb bastant al·lèrgia a tot el que són aquests programes, no m'he introduït massa en el programa aquest del MAC, el PAPA, que precisament quan vam tenir el seminari a Madrid en el mes de setembre lo colgué porque aún no lo había descifrado. Bueno, avui, per exemple, he après coses quan les ha presentat la Roser. Per cert, la Roser i jo compartim gerència territorial. Jo també estic en una àrea bàsica rural i m'he quedat acollonit perquè, en teoria, i així ho vaig vendre durant la meva etapa de gestió, totes aquestes mamonades de clicar és, com en deien, no era intel·ligència activa, era un altre nom. Gestió del coneixement o mamonades d'aquestes. I en teoria sabeu per què servien? Per distribuir millor els recursos. Ell i jo tenim el mateix jefe. Jo tinc la meitat de pacients que té ella, en una àrea molt menys dispersa. O sigui, tot això, per lo que servia, entre altres coses, després ho podem entrar, en teoria era per tenir millor informació i que les coses no fossin aleatòries. Igual que una cosa que ha sortit també en el debat, que és el dels COF, aquestes coses angleses dels incentius i tot això. Això era per pagar millor també. Totes aquestes coses, evidentment, després no es valora, és a dir, no s'avalua, cauen, però fins i tot amb l'experiència que tenim, escolta, no es fa. Tots aquests tests
una cosa al Zarit, una cosa que em va venir un dia a l'infermera, em vaig quedar collonit que se li tenia, com hi demanarem, ara m'ho tinc que demanar amb aquesta pobra cuidadora, escolta, què collons, no, això no se li passa, i no se li passa, i si després caus a la classificació i baixes a segona regional, doncs et quedes tan tranquil a segona regional, que els donin pel cul parlant clar, no? Perquè, per tant, jo crec que en gran part el problema està amb nosaltres, és a dir, el lideratge, el respecte i el lideratge, a més del lideratge clínic, se'l guanya també davant de l'administració, perquè fins que no ens plantem, escolta, això serà el pito del sereno, és a dir, i de fet som còmplices. Ha presentat, jo he quedat acollonit, ha presentat, em sembla que era la Pepita, que dintre de les revisions que hi ha ara, però això no me n'havia enterat, dels programes del grau de la dependència, es valora per sota, no sé si ho he entès malament, perquè m'ha semblat escandalós, és a dir, gent que té un grau 3 se li posa un grau 2, això no ho fa l'administració, això fa un tècnic que és còmplice. Collons, doncs què estem esperant, no? És a dir, és com el negar-se amb l'assistència en el cas que va presentar la Maria José en el seminari de Barcelona fa uns mesos, no? Amb un tumor cerebral. Bueno, això no és l'administració. El tio que fa això, o la tia, per ser, doncs, té noms i cognoms. I això és una responsabilitat individual. Per tant, que nosaltres l'hem d'exigir. Jo crec que hauríem d'anar més en aquesta línia, és a dir, ser una mica més pràctics i prendre decisions, perquè si no serà molt avorrit al final. En Juan, que llegeix molt la Bíblia, diu, no sé, me parece que unos empezaron a dar vueltas y tiraron las murallas, ¿no? Pero bueno, debieron ser porque se cargaron los cimientos, ¿no? A base de dar vueltas. Esto no hay Dios. A mí me quedan 5 años no voy a estar 5 años dando vueltas.